¿Te da curiosidad la Edad Media? Pues estás en el video adecuado, porque hoy día vamos a intentar profundizar en la realidad de la Edad Media. Y eso gracias al libro La cristiandad de Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz en este libro va a hablar sobre la Edad Media y lo va a denominar como la edad de la cristiandad por antonomasia. Y para eso tenemos que diferenciar, ¿es cristiandad lo mismo que Edad Media? Miren, hay que entender que para el autor del libro, Alfredo Sáenz, efectivamente la Edad Media es la época por antonomasia de la cristiandad, donde hubo mayor esplendor de este ideario político que es la cristiandad. Pero no podemos confundir que es la misma cosa. ¿Por qué? Ok, entendamos, vayamos por partes, como dice Jack el Destripador. En primer lugar, hay que entender que cristiandad es un concepto político, que implica que se da solo cuando las naciones en su vida interna y en sus mutuas relaciones se conforman con la doctrina del Evangelio enseñada por el magisterio, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo moral, el arte, en la legislación, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos decir otra definición que aparece en el libro, que la cristiandad es el conjunto de los pueblos que se proponen vivir formalmente de acuerdo con las leyes del Evangelio, de la que es depositaria la Iglesia. ¿Y por qué esto es diferente a la Edad Media? Si consideramos de que en la Edad Media se vivió en la Europa occidental sobre todo el ideario político de la cristiandad, porque en la Edad Media hay que entenderla como un periodo de tiempo, mientras que el ideario político de la cristiandad es algo que es una vocación permanente para el cristiano, según el autor Alfredo Sáenz. ¿Cómo así? Mire, hay que entender en primer lugar los orígenes de este término. Todo inició cuando el Papa Juan IX, ante peligros de la sociedad católica de su época, decidió recurrir a la idea de que todos somos parte de la cristiandad y por ende debemos unirnos para intentar defendernos de estos peligros, porque al final compartimos la misma doctrina cristiana. Y el Papa va a poner a este concepto de cristiandad, le impregna muy importante de que es una comunidad temporal que tiene en común la doctrina cristiana. Eso va a pasar, ok, en el siglo IX, pero va a comenzar a ser parte de la comunicación normal, del diálogo normal de esa época, con otro papa, con Gregorio VII, que va a introducir la idea de que la cristiandad es la relación a determinado territorio en que viven los cristianos. Entonces, allí donde se reconozca públicamente el Evangelio, existe la cristiandad. Después va a venir Urbano II, que va a convocar la cruzada y va a entender que esta cruzada es una empresa común de la cristiandad y que la tiene que unificar. Son sus propias palabras de Urbano II. Luego, por último, va a estar Inocencio III. ¿Qué nos va a decir? De que él va a decir que la idea de cristiandad en su culminación es el sinónimo de una suerte de Naciones Unidas sobre la base del reconocimiento de una misma doctrina y una misma moral. Esto según el autor Daniel Robs, que habla en su libro La Iglesia de la Catedral y de la Cruzada. Porque, a ver, para Daniel Robs, este concepto de cristiandad encuentra su fundamento en el bautizo común de quienes integran la Iglesia. Y no importa los desgarros del cisma. Porque, a ver, incluso en la Edad Media, cuando los bizantinos tenían problemas por las invasiones turcas, ¿quién les daba apoyo? La Iglesia Católica, la Santa Sede. ¿Y por qué? Pues no porque les caían muy bien, sino porque la idea política de cristiandad se mantenía en esa época. Entonces, aunque tú seas que tengamos diferencias doctrinarias, como lo que nos pone en común es el bautismo en Jesucristo, pues yo te tengo que apoyar y tengo que hacer lo posible para que tú no pierdas territorios cristianos en contra, bueno, en detrimento de invasiones turcas que mayoritariamente son musulmanas. A ver, entonces ya tenemos esta idea. Ya podemos diferenciar la Edad Media como una época, un periodo de tiempo y la cristiandad. Pero, ¿es lo mismo cristiandad que la iglesia? Pues no.
Y esto hay que diferenciarlo, porque en la Edad Media han pasado muchos problemas por eso. Hay que entender que la cristiandad es un ideario político. Es un ideario que se define así: la organización temporal sobre la base de los principios cristianos. Mientras que la Iglesia, según el Catecismo, es la depositaria de la doctrina de Cristo y la santificadora del hombre a través de los sacramentos que comunican la gracia. A ver, y eso hay que entenderlo, miren. Sin la Iglesia no puede existir la cristiandad, porque si la cristiandad es la organización temporal sobre base de principios cristianos, eso implica que, en primer lugar, en la sociedad deben haber principios cristianos. ¿Y quién da estos principios cristianos? Pues la Iglesia, según el Catecismo. Entonces, ¿y por qué hay que diferenciarlos? Porque en la Edad Media tú vas a ver que hay un conflicto gigantesco, enorme, entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, porque los dos consideran que deben ser los legítimos gobernantes de la cristiandad como ideario político, que en ese tiempo se vivía. Entonces el Papa dice que es más importante que el emperador, y el emperador dice que es más importante que el Papa. El emperador no se está metiendo con que el Papa efectivamente es un enviado de Dios, es el sucesor y es el legítimo heredero de la Iglesia. El emperador no se mete con eso, el emperador se está metiendo con que él quiere gobernar la cristiandad. El emperador no quiere gobernar la Iglesia como tal, él quiere gobernar la cristiandad, mientras que el Papa no se está metiendo con la idea de que el emperador efectivamente es un enviado de Jesucristo, porque tiene, bueno, la idea de la monarquía y la idea de una línea de sucesiones y todo eso, bueno, etcétera. No, lo que el Papa también se está metiendo contra el emperador es de que el Papa está diciendo que él tiene que gobernar la cristiandad, porque él también, el Papa, es efectivamente la cabeza de la Iglesia. Entonces, si vemos este conflicto, que es una cosa muy complicada, así filosóficamente o mentalmente, podemos entender por qué hay guerras y guerras y guerras y guerras en Italia en plena Edad Media, por este conflicto de quién es más importante, el emperador o el Papa, respecto a gobernar la cristiandad. Ahora, ¿quién tuvo la primera idea de cristiandad? Pues bueno, hay que entender la cristiandad como un ideario político que inicia por alguien llamado San Agustín. Porque San Agustín de Hipona, en mitad de una zona llena de invasiones bárbaras, que es el fin del Imperio Romano, en una época completamente sin el ideario político de la cristiandad, él ya va vislumbrando este ideario político que se tiene que dar en la sociedad con su libro Ciudad de Dios. Porque en su libro Ciudad de Dios se habla cómo debería vivir una sociedad que esté inspirada en el Evangelio, que esté inspirada en Jesucristo, que esté inspirada en la Iglesia, en una época donde no se vivía eso. Entonces, después de 800 años que este hombre, San Agustín, escribe ese libro, recién se va a vivir la cristiandad. ¿Y por qué esto es importante? Porque otra característica de la cristiandad que debemos diferenciarlo de la Edad Media es que, por ejemplo, la Edad Media es un periodo de tiempo que ya pasó, mientras que la cristiandad, tal como lo hizo San Agustín, 800 años antes de que llegue el culmen de la cristiandad en la Edad Media, él escribe ya sobre la cristiandad. De la misma forma, nosotros podemos entender de que, aunque de momento, en el 2024, la cosa más cercana al ideario político de la cristiandad se ha vivido en la Edad Media, eso no impide que los cristianos de a pie tengan el ideal de que en un futuro, esperemos que sea más próximo que posterior, se pueda vivir el ideario de la cristiandad. Porque la cristiandad es un ideario político que es inspirar la sociedad en el Evangelio de Jesús. Entonces, esto se puede hacer, no solo se queda recluido a la Edad Media, sino que se puede expandir en la actualidad, se puede expandir en el futuro, etcétera, etcétera. Es una posibilidad política, una vía política. Entonces esto es muy interesante porque ahora vamos a hablar en los siguientes videos sobre cómo la Edad Media es el epítome de la cristiandad como ideario político en la historia humana. Y cómo vamos a intentar entender que no podemos diferenciar, no podemos cortar completamente la idea de cristiandad con la Edad Media, porque en la Edad Media se ha vivido la cristiandad. Eso es lo que Alfredo Sáenz nos quiere decir, y como todo lo que bueno y malo que está impregnado en la sociedad de la Edad Media tiene que ver con la cristiandad, con este ideario político, y no podemos entender la Edad Media si no entendemos la cristiandad, y viceversa. Entonces nada, eso es lo importante, eso es a lo que queríamos llegar en esta conclusión. Y nada, espero que os haya gustado el video, que la pasen muy lindo y buena noche.